El Salmo primero y el Salmo segundo contienen el secreto de la verdadera felicidad, de un estado permanente de armonía y de paz con Dios, que da sentido a nuestra vida y por lo tanto nos hace no felices como el mundo, sino feliz de verdad, plena e inmensamente y sobrenaturalmente feliz. Oye, Fer, pero ¿cómo que es un misterio en esos salmos? Si es revelación pública, eso está ahí, cualquiera lo puede ver. No, cualquiera no lo puede ver. Porque para descubrir el sentido correcto de la escritura, uno tiene que ser profundo y responsable con los textos de la Biblia y hacer referencias cruzadas para ver qué es lo que dice toda la Sagrada Escritura, toda la santa revelación. Entonces, comienzo preguntándote, ¿por qué conformarte con ser feliz? Feliz según el mundo, según ellos entienden allá, cuando puedes lograr, cuando puedes ser inmensa, intensa, completa y sobrenaturalmente feliz. Ten mucho cuidado con creerle al mundo su noción de felicidad, porque para ellos la felicidad se reduce a un estado de ánimo, a una ausencia de conflictos o a una abundancia de bienes para resolver los conflictos. No, pobrecitos, eso no es felicidad verdadera, porque depende de condiciones exteriores. Y esas condiciones son siempre efímeras, cambiantes y por lo tanto desilusionantes, porque no son permanentes, porque no tienen sustento. Pero hoy, la palabra de Dios te va a decir cómo ser feliz, pero no feliz como de ordinario se entiende, sino ser felicísimo, dichosísimo, bienaventuradísimo, siempre y en todo tiempo. Entonces, el secreto de estos salmos, el primero y el segundo, vamos a comenzar con el salmo primero y veremos luego al final que para ser bienaventurado en grado sumo hay cosas que no debemos hacer. Y hay cosas, por otro lado, que debemos hacer. Vamos con el Salmo primero. El primer versículo. Primero vamos a ver, recuerda, lo que no se debe hacer si quieres ser feliz de verdad. Vamos a ver entonces lo que no hace el bienaventuradísimo. Comenzamos con el versículo primero. Bienaventurado el hombre. Hermanas cristófilas, quédense ahí. Porque hombre traduce el término ish, que es genérico, incluye tanto a hombres como a mujeres y a otras muchas personas dentro de esos dos sexos, como veremos en breve. Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se sienta, ni en la senda de los pecadores se detiene, y en asiento de burlones no se sentó. Vamos por parte. Primero, bienaventurado, como tú y yo queremos ser. En el original, esa palabra, bienaventurado o feliz o dichoso, como en otras Biblias, está en plural. Y lo que denota, por tanto, es multiplicidad de bendiciones, de alegrías, felicidad abundante y realización plena. Entonces, bienaventurados aquí son los inmensa y sobrenaturalmente felices, como tú y como yo queremos ser. Es una tremenda felicidad, única, que no depende del exterior como ya anticipamos. No depende de posesiones ni de circunstancias favorables, las cuales siempre, como hemos dicho, son efímeras, cambiantes y que tú y yo no podemos controlar. Estamos hablando de un estado interior y permanente de deleite, de gozo, por lo cual se quiere estar siempre en amistad con Dios, es decir, en una relación completa y correcta con Dios. ¿Quién es bienaventurado? El hombre, que como ya hemos dicho, incluye a la mujer también, pero incluye todo tipo de personas. Incluye ricos, pobres, los educados, los ignorantes, los jóvenes, los adultos, los viejos, los poderosos, los débiles, los conocidos, los desconocidos, al amo, al esclavo, a todos. Todos pueden aspirar a este grado pleno y supremo de felicidad verdadera. Entonces, ¿qué es lo que no hace el bienaventuradísimo? Escucha bien, primero lo que no vamos a hacer.
Comienza diciendo el versículo primero del Salmo 1 que no sigue el consejo de los impíos. La palabra impíos se usa aquí para referirse a una persona mala, que no está en comunión con Dios. Una persona que no está en comunión con Dios es una persona mala. Por eso esa persona no le cree a Dios y no hace lo que pide el Señor. En los salmos, esta misma palabra se traduce también por perversos, malos, malvados. Pero ten muy presente, my friend, que el impío puede ser también una persona que haga algunas cosas buenas. El tal hasta podría decir que cree en Dios o que sabe la manera correcta de ser cristiano, o incluso puede cumplir con algunas responsabilidades religiosas, así como los fariseos que reprobó el Señor en el Santo Evangelio, como tú bien sabes. Esto es importante y de hecho cuando estudiaba esto para ustedes, descubrí no pocos estudiosos que reconocen aquí a los impíos como personas que de hecho eran parte del pueblo elegido por Dios. Así que estamos hablando de impíos que muy probablemente confiesen y se identifiquen como creyentes, pero en el interior, en el corazón, en la mente y en algunas de sus acciones contradicen lo que dicen creer con la boca. La persona que desea ser bienaventurada, por tanto, no andará los consejos o no andará en el consejo de los impíos. ¿Por qué? Porque el consejo de los impíos es engañoso siempre. Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas. Aquí seducir significa hacer que una persona se sienta atraída o se enamore de algo ilícito o de algo lícito que te aleja de Dios incluso. Y para eso utilizan los recursos engañosos como las mentiras o las medias verdades para lograr con sus consejos alejarte de los caminos de Dios y ponerte por tanto en enemistad con Dios, lo cual no te haría plena y sobrenaturalmente feliz. Porque el bienaventurado está enamorado de Dios y su palabra, como veremos también en el versículo segundo. No de la forma de ser y de pensar según el mundo, es decir, según la cosmovisión del mundo, según el mundo contempla las cosas y la realidad. Nosotros caminamos por la fe y no por la visión, como advierte San Pablo en una de sus cartas. Dice el segundo capítulo de la primera carta de Juan: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, con lo que te quieren seducir los malos con sus consejos, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. Cuidado con seguir el consejo de los impíos. Luego entonces, ¿qué otra cosa no vamos a hacer los que queremos ser plena, inmensa y sobrenaturalmente felices? Sigue diciendo el versículo primero del Salmo primero. Ni en la senda de los pecadores se detiene. El bienaventuradísimo no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores. ¿Qué significa esto? Mira, la senda de los impíos es una metáfora. Por lo tanto, no se refiere o no se trata de una ruta física, ya que no puede transitar o que yo no podría transitar con una persona perversa, sino que no me detengo en ese camino. Nosotros acompañamos a los pecadores para atraer a los pecadores, para que se conviertan, para que se encuentren con Jesucristo. ¿Okay? Y mientras tanto los acompañamos y les servimos y le presentamos el Evangelio para que también sean bienaventurados. Pero no nos detenemos en los caminos que ellos pretenden seguir. Caminos que son de destrucción y de muerte. Entonces, la palabra que se traduce aquí por senda o camino del impío es la misma que se usa en el capítulo 14 de Proverbios, cuando dice: hay camino que al hombre parece recto,
pero acaba por ser camino de muerte. No entres en la senda de los malvados, ni sigas el camino de los malos. Evítalo, evítalo, no pases por él, apártate de él y sigue de largo. Concluye este pasaje o texto de los Proverbios. Pero el hombre justo, el bienaventuradísimo, no puede detenerse, o sea, no puede permanecer, o sea, no puede identificarse con ese rumbo de los pecadores impenitentes. Porque sabe, el bienaventuradísimo sabe que puede contagiarse con la necedad de ellos. El bienaventurado, consciente de la manera en que ellos viven y de que él también puede caer y dejar de ser bienaventurado porque es listo, sigue por tanto su propio camino. El camino dictado y establecido por Dios el Señor en su santa palabra. Por lo tanto, no se detiene para estar con ellos, para convivir en sus costumbres y maneras de pensar. Lo advierte San Pablo en su primera carta a los Corintios. Sí, porque el bienaventuradísimo es muy listo y por lo tanto es precavido. Es humilde y no se arriesga de más porque estás consciente del material en el que estamos hechos. Entonces dice, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Y dice San Pablo también, a los que niegan la verdad fundamental de la resurrección de los muertos, dice, no os engañéis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, algunos de estos hermanos en la comunidad de Corinto, entonces seguían el camino y compartían el camino, identificándose con aquellos que no creían en la resurrección. Y por eso San Pablo les advierte, esas malas compañías te van a corromper tus buenas costumbres. Porque primero comienzas a negar verdades fundamentales de fe y después te echas a perder completamente. Entonces ya lo hemos dicho. Primer consejo, lo que no hacemos, ¿ok? No seguimos el consejo de los pecadores. No nos detenemos en el camino de los impíos, ¿ok? Y ahora, en tercer lugar, continúa diciendo el versículo primero, que el bienaventuradísimo tampoco toma asiento con los burlones. Dice exactamente, y en asiento de burlones no se sentó. ¿Y qué significa esto? Por eso te decía, son secretos que hay que descubrir. ¿Y cómo se descubren? Yendo profundo. Lamentablemente, no nos explican bien estos textos. Y por eso esto permanece oculto, en secreto. Pero ahora, gracias a Dios, nos estamos dando cuenta. Esto está ahí. Esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación. Esto ya ha sido establecido por Dios el Señor para que tú y yo seamos plena y sobrenaturalmente felices. Entonces, no tomar asiento con los burlones significa que el bienaventuradísimo no comparte tarima ni le hace público al burlador. Esto es importante. No es solamente que yo no sea de ellos, es que yo le haga coro, o que yo sea público, o que yo me quede callado y mediante mi silencio yo consienta la burla de ellos. Mucho cuidado, así no vamos a ser felices. Entonces, el término burlador se refiere también a alguien que se mofa de la religión, se mofa de la fe en Dios, se mofan de la tradición apostólica de la iglesia, le faltan el respeto a la sagrada liturgia y también de las buenas o a las buenas costumbres. Entre muchas referencias bíblicas que podemos dar, tenemos el caso de los días de Noé, de cómo se burlaron de él, que actuaba por la fe anticipada en Cristo, según nos lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Y que es tan parecido, esto es tan parecido a nuestra actualidad.
como dice Lucas 17, versículos 26 al 37. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. ¿Ves cuál va a ser el destino de los burlones? Tú y yo no queremos compartir ese destino. No. Tú y yo queremos ser plena e inmensa y sobrenaturalmente felices. En esta tierra y mucho más allá cuando logremos la gloria del cielo, viendo a Dios por dentro, gozándonos con el Señor. Pero qué maravilloso, podemos comenzar a ser felices ahora. Estamos llamados a eso. Por eso el Espíritu Santo nos los ha revelado en este salmo, mis queridos hermanos. Claro, también el Señor en su sermón de la montaña, en la bienaventuranza, nos describe al bienaventurado, nos describe a esta persona. Pero aquí en este salmo primero, y como veremos también en el salmo segundo, se nos revela cómo lograr ese ideal de felicidad plena que describe el Señor en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña en el Santo Evangelio. También tenemos otro ejemplo de burlones, como le pasó a San Pablo en Atenas, cuando comenzaron a despreciar el mensaje del Evangelio. ¿Qué dice? Eso está en Hechos 17. Dice que al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, sobre esto ya te oiremos otra vez. ¿Y qué hizo San Pablo? ¿Se quejó? ¿Pidió perdón? ¿Se excusó? ¿Cambió su mensaje? No. San Pablo se mantuvo firme. Y como eran burlones, es decir, como habían cerrado su corazón al don de la fe, San Pablo no se quedó con ellos. San Pablo se fue y dice y concluye el texto, así salió Pablo de en medio de ellos. Entonces el creyente, el bienaventurado, no puede evitar encontrarse con personas burlonas de la fe, con personas que se burlan de la moral, de las buenas costumbres, pero esa persona, el bienaventuradísimo, tiene que evitar a toda costa ser influenciado por esas personas. Hoy en día, este tipo de actitud se encuentra en lugares como clubes nocturnos, discotecas, bares, pero también se manifiesta en universidades, calles, barberías, talleres, en nuestros propios hogares e incluso entre algunos de nuestros ministros y por lo tanto también de nuestras comunidades de fe. En resumen, se encuentra en cualquier lugar, estos ambientes y estos burlones en cualquier lugar, donde el nombre del Señor, la moral y las buenas costumbres sean objeto de burla o de desprecio, ya sea con palabras o con actitudes. Sin embargo, es importante destacar que el problema no radica necesariamente en esos lugares mencionados, no, sino en el corazón de tales personas. Por eso el Salmo 53 advierte diciendo, dice el insensato, o sea, el necio, no hay Dios. Corrompidos están de conducta abominable. No hay quien haga el bien. Oye, Fer, está ahí hablando de ateos, no de ateos como tú y yo los conocemos, sino de ateos prácticos. Sí, dicen creer en Dios, pero en sus corazones dudan de su existencia. Y como dudan de su existencia, entonces viven de forma corrompida. Una cosa con la boca, otra cosa en el corazón y con las acciones. En Puerto Rico, de donde yo soy de aquí, decimos, espero no ser ofensivo, con la boca es un mamey, con la boca es fácil. Pero ¿en qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Cómo se proyecta lo que hay en mi corazón a través de mis acciones? Muy especialmente cuando estoy solo y también cuando estoy acompañado. Pero el hombre bienaventurado, y tú también, hermana Cristófila, sabe que la ofensa del burlador no es, en última instancia, contra nosotros, sino contra Dios. ¡Ay! En última instancia, no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 6,
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjate entonces, ahora, para terminar con estos no, con estos nos, fíjate. ¿Cómo evoluciona el pecado? Fíjate en esto, cómo evoluciona el pecado en este versículo primero. Y te darás cuenta de por qué el bienaventuradísimo no hace esas cosas. Nota que el infeliz y el malvado comenzó por, primero, aceptando el consejo de los impíos. Luego entonces se detuvo en el camino de los malvados, es decir, se identificó con ellos. Primero les siguió el consejo, luego entonces se identificó con ellos. ¿Y qué pasó luego? ¿Cómo terminó? Terminó en la misma tribuna de los burladores. El pecado, como decimos en el argot beisbolístico, eso pica y se extiende. Eso no se queda así, my friend. Eso se hincha. Un pecado conduce al otro. Santiago en su capítulo primero. Cito, cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Tú y yo no queremos caer en la desgracia de los impíos. Tú y yo queremos ser plena e inmensa y verdaderamente felices. Ahora vamos a ver lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer a partir del versículo 2 de este salmo. ¿Okay? Lo que hay que hacer. Aquí tenemos en un solo versículo algo que lo incluye todo. En este versículo se incluye todo y que nos conduce también al encuentro con Cristo, según veremos en el Salmo 2, al cual vamos a hacer referencia, aunque brevemente, al final de este video. No te vayas, por favor. Dice el versículo 2, sino que más bien, o sea, no sigue el consejo de los pecadores, no se detiene en el camino de los impíos, ¿okay? No hace público ni comparte la tribuna de los burlones, sino que, ahora lo que hace, sino que más bien se deleita en la ley del Señor y en su ley medita día y noche. Vamos por parte. Sino que más bien, hay que insistir. No se hace lo que se ha dicho previamente, sino que más bien, ahora, por el contrario, eso es lo que dice aquí. No se deleita, mejor dicho, se deleita en la ley del Señor. Primero aquí, la ley del Señor se refiere también no solamente a la Torá, sino que también se refiere a toda la Escritura. Así como lo testifican los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia y la tradición apostólica con ellos. Así que ya eso está clarificado. Ahora bien, sobre el deleite en la Sagrada Escritura, nota primero que no dice el que lee la Escritura. Es bueno leerla, o sea, hay que leerla. Pero deleitarse no es solamente leerla. No dice tampoco el que estudia la Escritura, o el que sabe mucho de Biblia, o el que predica sobre ella en un canal de YouTube, sino el que se deleita, Entonces, ya yo sé que en un par de videos hemos hablado largo y tendido sobre ese término maravilloso, pero ¿qué tal si dejamos que la misma palabra de Dios lo ejemplifique para nosotros? Salmo 119, unos cuantos versículos nada más. Presta atención, esto es deleitarse, esto es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. Comienzo. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella mi meditación. Cuán dulce al paladar me es tu palabra, más que la miel a mi boca. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Tus palabras son mi herencia por siempre. Ellas son la alegría de mi corazón. Por eso amo yo tus mandamientos más que el oro fino. Maravillas son tus dictámenes. Por eso mi alma los guarda. Abro mi boca franca y hondo aspiro, que estoy ansioso de tus mandamientos.
Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran tesoro. Mi alma guarda tus palabras, las que amo mucho. El profeta Jeremías también dice, tus palabras me las encontré y las devoré. Y las devoré. Tus palabras fueron para mí un gozo y la alegría de mi corazón. No fueron una alegría, fueron la alegría de mi corazón. El Señor en el Santo Evangelio, en Mateo capítulo 4, cuando es tentado por Satanás, ¿qué le advierte el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es alimento, sin ella nos morimos y nos deleitamos. Cuando tenemos un hambre atroz y se nos presenta la oportunidad de comer bien, de comer rico, ¿verdad que nos deleitamos? Pues eso es natural. De lo que estoy hablando aquí es de algo sobrenatural. Cuando este salmo dice que el bienaventurado se deleita en la ley del Señor, significa que esta persona encuentra alegría, placer y sostén en conocer, obedecer la palabra de Dios. En otras palabras, esta persona tiene un amor profundo, intenso y casi insoportable por la Sagrada Escritura y encuentra una gran satisfacción y profundo placer en saber, creer, amar y cumplir la santa palabra de Dios. Eso, my friend, es deleitarse en la palabra de Dios. Ahora, además de deleitarnos en la palabra del Señor, y por tanto, continúa diciendo este versículo 2, y en su ley medita día y noche. Ay, Fer, día y noche, no voy a dormir, no voy a hacer otra cosa. No se trata de eso solamente, se trata de que la santa palabra de Dios va a matizar todos y cada uno de los aspectos de tu vida, my friend. Eso es maravilloso. El versículo continúa diciendo entonces aquí que esta persona medita la palabra del Señor constantemente. Eso es lo que está diciendo. Esto significa que no solo lee la Biblia ocasionalmente, sino que la estudia y reflexiona sobre ella constantemente. Es decir, es como medir también mis acciones en cada momento. ¿Qué quiere Dios? Y recuerde que esto es un deleite. Esto no es un peso. Esto no es una carga. Esto es deleitoso. Esto es agradable. Esto es, permita que lo diga, esto es hasta divertido, my friend. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto somos plena e inmensa y sobrenaturalmente felices. Cuando uno se deleita en algo, uno lo disfruta, eso no pesa, eso no cansa, eso no hastía. Este concepto de meditar la palabra de Dios se encuentra en otras partes de la Biblia, como en el Salmo 119, cuando dice, el que ya citamos, cuando dice en otro lado, cuánto amo, Señor, tu voluntad, medito en ella todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque están siempre conmigo. Es decir, las palabras, los mandamientos del Señor están siempre conmigo. De esa manera, cuando tu vida toda está matizada, influida, dirigida, animada, motivada, alimentada por la palabra de Dios, tú te deleitas y eres plena y sobrenaturalmente feliz. Aquí hay un dato interesante, quédate conmigo. Quizás tenga una versión de la Biblia que traduzca susurra. En vez de meditar, dice susurra. En vez de medita, susurra. Eso no es problema. Y mira qué interesante. Porque susurrar para los piadosos judíos de aquella época y los de ahora también significa meditar con todo el ser. Es decir, involucrándolo todo. Es activar todo tu ser. Entendimiento concentrado, debo advertir. Emociones, la imaginación, los afectos, la voluntad, todo. No es tan difícil, ya lo hemos dicho, porque nos estamos deleitando, como quiera.
El efecto de esta meditación efectiva de la Sagrada Escritura nos los explica la carta a los Hebreos. También dedicamos todo a una enseñanza a este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Por eso la palabra de Dios a veces duele. Pero dentro de esa inconformidad temporal, somos felices. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos está redarguyendo por dentro, nos está llamando la atención. ¿Por qué? Porque es un Padre y nos ama. Entonces, y para que compruebes lo conveniente que es buscar y lograr esta bienaventuranza divina, concluye el Salmo primero con los versículos siguientes. El versículo 3, la dicha del bienaventurado. Versículo del 3 y 4. Versículo 5, la tragedia del impío. Sí, de ese que tú crees que está gozando, de ese que aparenta ser feliz. Es un pobre infeliz. Le espera una gran, terrible tragedia. Y el versículo 6, el Señor nos conoce. Dice cuánto nos conoce el Señor. A los bienaventurados y a los impíos, malvados y perversos. El Señor conoce nuestros caminos, sondea nuestro corazón. Es como un árbol, versículo 3, es como un árbol plantado. Los bienaventuradísimos somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Espérate, no somos árboles silvestres, no es que hemos nacido ahí. No, nacimos en pecado me concibió mi madre. No. Pecado original. No, en vía franca al infierno, la condenación eterna. No, pero el Señor nos ha plantado junto a corrientes de agua. Él nos ha plantado. Por la gracia. Leía también y estudiaba el comentario que hace Santo Tomás de Aquino de este salmo, y él lo destaca muy bien. El Señor nos ha plantado junto a corriente de aguas por la gracia, por pura gracia. Él ha querido, Él nos ha escogido y nos ha puesto junto a corrientes de agua. El agua da vida, el agua limpia, el agua purifica, el agua sostiene. Bendito sea el Señor. Da su fruto a su tiempo, por tanto, que son los frutos del Espíritu Santo. Y jamás se amustia su follaje. Qué interesante. Sí, porque un árbol puede estar vivo, pero sus hojas pueden estar tristes. Pueden carecer de alimento, pero aquí hasta las hojas están lúcidas, están abiertas, están radiantes. Y por lo tanto, todo lo que hace le sale bien. En cambio, no así los impíos, versículo 4, no así los impíos, que ellos son como paja que se lleva el viento. Pues ahí, ¿qué más da? Como Dios quiere. Tómalo con calma, es lo mismo, da igual, voy y vengo y no me detengo. Eso es lo que tú quieres para ti, eso es lo que tú quieres para tu familia, eso es lo que tú quieres para los pecadores. Por eso advierte ahora el versículo 5, no resistirán el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Y como ya habíamos anticipado, el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Espérate, eso no es todo. Porque el capítulo 2 completa esta enseñanza. Esto es bien importante. De hecho, creo que deberíamos dedicar una enseñanza a este capítulo 2. De hecho, el Salmo primero y el Salmo segundo son una introducción a todo el Salterio. O sea, un libro de oración y alabanza comienza con esto. Esta es la introducción. O sea, si tú quieres orar y adorar y alabar y servir a Dios como se debe, tú debes evitar lo que hemos dicho. Y considerar y deleitarte y meditar en la palabra de Dios. Evitar ser como los malos.
y hacer la voluntad de Dios, comenzando por auscultar su voluntad en su santa palabra. ¿Para qué? Para que te des cuenta y descubras. Y esa palabra te refiera a Cristo el Señor. Salmo primero, Salmo segundo. El primero, lo que ya hemos visto. El segundo nos presenta al Mesías, a Jesucristo mismo, al Jesucristo mismo. Por eso el Salmo segundo concluye como comienza el primero. Concluye diciendo, bienaventurados los que se confían en Él. Bienaventurados, o sea, inmensa y sobrenaturalmente felices también, y por tanto los que se confían en Él, los que se confían en el Señor, los que se confían en Jesucristo. Por eso la Iglesia Católica en su catecismo nos habla y nos dice claramente que Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Y por eso también la famosa frase de San Jerónimo, desconocer esto, my friend. Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo, de manera que conociendo la Sagrada Escritura, considerando la Sagrada Escritura, amándola y deleitándote y meditando en ella, tú descubres a Jesucristo. Fer, ya yo lo conozco, es que no me estás entendiendo. Es que nunca terminamos de conocer a Cristo. Es conocer en sentido bíblico, de intimar, de profundizar en esa relación, descubriendo más, cada día más cerca del Señor, amándolo más, obedeciéndolo mejor, viviendo para Él cada vez más. Tú necesitas la palabra de Dios y ella te va a presentar al Cristo total, al Cristo verdadero, al Cristo que tú y yo debemos seguir conociendo. No solamente por datos e información, sino por experiencia propia. Dice el Catecismo, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único en quien Él se da a conocer. ¿Recuerdas el relato de los discípulos de Emaús que también explicamos en este canal, en tu canal? Ellos estuvieron con el Señor y no lo reconocieron, no se portaban mal, no estaban pecando, pero el Señor quería más. Y el Señor les presentó las Escrituras y les explicó lo que las Escrituras decían de Él. Y no se daban cuenta, aunque dice el texto que ardían sus corazones cuando el Señor les explicaba las Escrituras. Y fue en el partimiento del pan, cuando se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y después de haber terminado el día, después estaban listos para descansar. Era de noche y se les fue el cansancio y se regresaron a Jerusalén y regresaron a la iglesia y entraron en comunión con el fundamento apostólico de la iglesia. Es lo que nos pasa, lo que nos debería pasar a nosotros en la Eucaristía. Nosotros los católicos no tenemos excusa ninguna. En la Sagrada Eucaristía tenemos todo esto, my friend, todo esto. Entonces se nos imparte el pan de la palabra para que ese corazón arda. ¿Arde tu corazón con la palabra de Dios? ¿Y qué ocurre después? Ahora estamos listos para descubrirlo en el partimiento del pan, de manera que se nos está alimentando con el pan de la palabra que nos deleita, y luego estamos recibiendo la palabra única del Padre, que es Jesucristo, que nos da vida. Eso es lo que nos quiere dar nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Para ello, comienza con no hacer lo que hacen los impíos y sigue el consejo de su palabra. Métete con la palabra de Dios, deleítate en ella, medita en ella, encuéntrate con Jesucristo y serás plena y sobrenaturalmente feliz. Gracias por visitarnos en nuestra comunidad de Cristófilos en YouTube. Por favor, ayúdanos con una donación si es posible para el sostenimiento y desarrollo de este canal y demás ministerios. Para ello, en la descripción de este video encuentras el enlace de PayPal para donaciones. Te lo agradezco muchísimo. También ahí vas a encontrar los beneficios que estamos dando a todos y cada uno de nuestros bienhechores. Por tu ayuda, muchísimas gracias. Y de todo corazón te deseo paz.